Ellos tenían todo fama, dinero, millones de fans gritando su nombre. Pero no pudieron salvarse de sí mismos. Algunos murieron a los 27 años, otros sobrevivieron pero perdieron todo lo que habían construido. Si alguna vez te preguntaste cómo el rock and roll, la música que cambió el mundo, también destruyó a sus propias leyendas, este video es para ti. Hoy vamos a repasar las historias más brutales y trágicas de adición en la historia del rock. Quienes cayeron, quienes lograron escapar por poco. Y qué secretos oscuros escondían detrás de cada acorde. Legendario. Cuídate porque el último caso te va a dejar helado. Kurt Cobain. Kurt Cobain no fue solo el líder de Nirvana, fue el rostro de una generación que encontró en su música un espejo de su propio desencanto. Nacido en 1967 en Aberdeen, Washington, alcanzó la fama mundial con el álbum Nevermind 1991 y temas como Smells Like Teen Spirit o Come As You Are, piezas que convirtieron al grunge, un estilo nacido en los garajes de Seattle, en un fenómeno global. Sobre el escenario, transmitía una energía arrolladora capaz de transformar su angustia personal en canciones que millones de personas sintieron como propias. Sin embargo, tras los grandes conciertos y el reconocimiento internacional se escondía una realidad muy distinta. Cobain arrastraba problemas de salud mental y dolores físicos crónicos, sobre todo estomacales, que lo llevaron a buscar alivio en el consumo de heroína. Lo que en un principio parecía un escape terminó convirtiéndose en una dependencia que deterioró su matrimonio con Courtney Love, tensó la relación con sus compañeros de banda y lo sumió en un aislamiento cada vez mayor. Cuanto más crecía su éxito, más se agravaba su lucha interior. El 5 de abril de 1994, con apenas 27 años, Kurt Cobain puso fin a su vida sumándose hacia el llamado Club de los 27, ese trágico grupo de músicos fallecidos a esa misma edad. Su muerte conmocionó al mundo y dejó un vacío difícil de llenar. Más de 30 años después, su música sigue sonando y su historia continúa recordándonos que incluso los artistas más admirados pueden librar batallas invisibles detrás del aplauso. Ozzy Osbourne. Pocos artistas han construido una leyenda tan salvaje como Ozzy Osbourne. Como voz inconfundible de Black Sabbath, banda que fundó en Birmingham en 1968, ayudó a sentar las bases del heavy metal con himnos eternos como Iron Man y Paranoid. Sobre el escenario parecía un hombre indestructible, imprevisible, caótico y completamente fuera de control. Pero detrás de la imagen del príncipe de las tinieblas se escondía una realidad mucho más oscura. Mientras millones de seguidores celebraban su locura, Ozzy libraba una batalla silenciosa contra el alcohol y las drogas. Los excesos fueron devorando su vida poco a poco. Su dependencia afectó su carrera, dañó relaciones personales y en 1979 le costó su salida de Black Sabbath. Rehabilitaciones, recaídas y decisiones cada vez más arriesgadas marcaron una rutina que muchos temían terminaría en tragedia. Durante años pareció solo cuestión de tiempo antes de que se uniera a la lista de leyendas del rock devoradas por sus propios demonios. Sin embargo, contra todo pronóstico resistió durante décadas. Pese a las caídas, encontró fuerzas para levantarse una y otra vez, volvió a los escenarios y siguió creando música, convirtiéndose en símbolo de resistencia. Finalmente, el 22 de julio de 2025, Ozzy falleció a los 76 años, semanas después de reencontrarse por última vez con Black Sabbath en un multitudinario concierto de despedida. Su legado ya no se resume solo en excesos, sino en una vida que desafió a la muerte una y otra vez antes de despedirse para siempre. Sid Vicious. Sid Vicious no fue solo el bajista de los Sex Pistols, se convirtió en el símbolo más extremo de la rebeldía punk. Nacido John Simon Ritchie en 1957, se unió a la banda en 1970, cuando ya eran una sensación gracias a himnos como Anarchy in the UK y God Save the Queen. Aunque su habilidad musical era limitada, su actitud desafiante y su estilo de vida sin límites lo transformaron en la imagen misma del movimiento punk. Sobre el escenario irradiaba caos, provocación y una energía imposible de contener. Fuera de los reflectores, sin embargo, esa misma intensidad lo estaba consumiendo.
Su relación con Nancy Spungen fue tan apasionada como destructiva, unidos por una fuerte dependencia a la heroína. Ambos cayeron en una espiral de excesos cada vez más peligrosa. En octubre de 1978, la tragedia golpeó cuando Nancy fue jalada sin vida en la habitación de un hotel de Nueva York, y Sid quedó bajo custodia acusado de su asesinato mientras las autoridades investigaban el caso. Antes de que la justicia pudiera resolver lo ocurrido, el destino tomó otro rumbo. El 2 de febrero de 1979, con apenas 21 años, Sid Vicious murió por una sobredosis de heroína apenas horas después de haber sido liberado bajo fianza. Su carrera fue breve, pero su imagen quedó grabada para siempre como el icono definitivo del punk, un joven que convirtió la rebeldía en identidad y cuyos excesos terminaron escribiendo un final tan trágico como inolvidable. Slash, con su inconfundible sombrero de copa, su melena rizada y solos que marcaron una generación, Slash se convirtió en uno de los guitarristas más legendarios del rock. Nacido Saul Hudson en 1965, alcanzó la fama como pieza clave de Guns N' Roses, banda que ayudó a fundar en 1985 y con la que transformó canciones como Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle en clásicos inmortales. Sobre el escenario parecía invencible, dominando cada concierto con una naturalidad que hacía pensar que había nacido para ser una estrella. Pero detrás de esa imagen de ídolo se libraba una batalla que amenazaba con acabar con todo. A finales de los años 80 y principios de los 90, el alcohol, la heroína y la cocaína pasaron a formar parte de su rutina diaria. Los excesos terminaron pasándole factura. Los médicos le diagnosticaron una cardiomiopatía, una grave enfermedad del corazón que ponía en serio riesgo su vida. La advertencia fue contundente: si no cambiaba de inmediato, su corazón podría dejar de latir mucho antes de tiempo. Aquel diagnóstico cambió el rumbo de su historia. Slash decidió dejar las drogas, recuperar su salud y reconstruir su vida paso a paso. Contra todos los pronósticos, volvió a los escenarios con más fuerza que nunca. Primero con Velvet Revolver, y más tarde reencontrándose con Guns N' Roses, demostrando que incluso una leyenda del rock puede alejarse del borde del abismo. Hoy, con más de 60 años, su legado no se recuerda únicamente por sus inolvidables solos de guitarra, sino también por haber vencido al enemigo que estuvo a punto de silenciarlo para siempre, convirtiéndose en un ejemplo de superación dentro del mundo de la música. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix no solo tocaba la guitarra, la hacía hablar. Nacido en Seattle en 1942 con interpretaciones inolvidables de Purple Haze y All Along the Watchtower, cambió para siempre el sonido del rock y se convirtió en una figura irrepetible. Cada presentación era una explosión de talento, energía y libertad, como si cada nota naciera directamente de su alma. Pero mientras el mundo lo proclamaba el mejor guitarrista de su generación, Hendrix quedaba cada vez más atrapado en un estilo de vida peligroso, inmerso en una cultura dominada por las drogas y el alcohol, propia del ambiente psicodélico de finales de los años 60. Llevó una vida de excesos paralela a su meteórico ascenso a la fama. El consumo de alucinógenos, las largas noches de fiesta y el abuso del alcohol se convirtieron en parte de su rutina. Esa misma intensidad que lo hizo leyenda sobre el escenario, también lo fue acercando paso a paso a un final devastador. El 18 de septiembre de 1970, con apenas 27 años, Jimi Hendrix fue encontrado sin vida en un hotel de Londres. La causa oficial apuntó a una sobredosis de somníferos, posiblemente combinada con alcohol, que le provocó asfixia mientras dormía. Aunque las circunstancias exactas de su muerte todavía generan debate, su partida lo convirtió en uno de los nombres más emblemáticos del llamado Club de los 27, junto a figuras como Janis Joplin o años después Kurt Cobain. El mundo perdió al guitarrista que había reinventado la historia del rock, pero su legado sigue brillando con la misma fuerza que el primer día. Keith Richards. Keith Richards no era solo el legendario guitarrista de los Rolling Stones, era la personificación misma del rock and roll.
nacido en 1943 en Dartford, Inglaterra. Cofundó la banda en 1962 y construyó riffs inmortales en canciones como I Can't Get No Satisfaction y Painted Black, cambiando para siempre la historia de la música. Su actitud desafiante y su imagen de rebelde absoluto lo convirtieron en un icono mundial, el arquetipo del músico indestructible. Pero mientras el público veía a una estrella imparable, Richards caminaba peligrosamente al borde de la autodestrucción. Durante la década de los 70 su adicción a la heroína dejó de ser un secreto. Arrestos, problemas de salud y episodios que pusieron su vida en riesgo alimentaban la creencia de que el final estaba cerca. Muchos pensaban que jamás sobreviviría a aquellos años. Cada nuevo exceso parecía acercarlo un paso más a sumarse a la larga lista de tragedias del rock. Sin embargo, ocurrió lo impensable a finales de los años 70. Keith Richards logró dejar la heroína enfrentando un proceso de recuperación que él mismo describió como doloroso y lleno de sacrificio, con el apoyo de sus compañeros de banda. Especialmente, Mick Jagger consiguió salir adelante y regresar con fuerza a los escenarios. Hoy, ya superados los 80 años, sigue tocando junto a los Rolling Stones, uno de los pocos supervivientes de aquella generación dorada del rock. Su historia demuestra que a veces el relato más impactante no es el de una leyenda que cayó, sino el de una que sobrevivió contra todo pronóstico. Janis Joplin. Janis Joplin no era simplemente una cantante, era una fuerza de la naturaleza. Nacida en 1943 en Port Arthur, Texas, conquistó el mundo del rock con una voz desgarradora y una intensidad imposible de imitar. En una época dominada casi por completo por hombres, canciones como Piece of My Heart y Cry Baby no solo mostraban su talento, sino que transmitían emociones tan auténticas que parecían nacer de las heridas más profundas de su alma. Sobre el escenario era imparable, una artista valiente que parecía no temerle a nada. Pero lejos de los aplausos, Janis libraba una batalla muy distinta. La soledad y las inseguridades que la acompañaban desde la juventud marcada por el rechazo y el acoso que sufrió en su ciudad natal nunca desaparecieron, ni siquiera con la fama mundial. A medida que crecía su éxito, también lo hacía la presión y encontró refugio en el alcohol y las drogas para escapar del dolor interior. Lo que el público veía como una estrella brillante era en privado una mujer que luchaba desesperadamente contra sus propios demonios. El 4 de octubre de 1970, con apenas 27 años, esa batalla llegó a su final. Janis Joplin murió en Los Ángeles por una sobredosis de heroína justo cuando su carrera seguía alcanzando nuevas alturas. Así se convirtió en otro nombre inmortal del llamado Club de los 27 junto a Jimi Hendrix, fallecido apenas semanas antes. Su vida terminó demasiado pronto, pero su voz sigue sonando con la misma fuerza, recordando al mundo que algunas leyendas nunca dejan de escucharse. Anthony Kiedis. Anthony Kiedis no era solo el carismático vocalista de los Red Hot Chili Peppers, era el corazón de una de las bandas más influyentes del rock. Nacido en 1962, con canciones como Californication y Under the Bridge, conquistó al mundo gracias a su energía desbordante y a letras profundamente personales. Sobre el escenario transmitía libertad y pasión. Pero detrás de esa imagen se escondía una historia marcada por una batalla que había comenzado mucho antes de la fama. Su relación con las drogas no nació en los años de éxito, sino en la infancia, ya que su propio padre lo introdujo al consumo de sustancias siendo apenas un niño en Los Ángeles. Aquello dio inicio a una lucha que lo acompañaría durante buena parte de su vida. Mientras los Red Hot Chili Peppers alcanzaban la fama mundial en los años 80 y 90, su adicción se hacía cada vez más fuerte. Vivió momentos de euforia, recaídas devastadoras y una constante guerra interior, enfrentándose una y otra vez al riesgo de perderlo todo, incluida su posición dentro de la banda. Pero Anthony Kiedis decidió no rendirse. Aunque las recaídas pusieron a prueba su determinación, encontró fuerzas para seguir adelante, apoyándose en la música, en sus compañeros de banda y en sus seguidores. Más tarde relató con total sinceridad sus momentos más oscuros en su autobiografía, Scar Tissue, 2004,
convirtiendo su historia en un poderoso testimonio de superación. Hoy con más de 60 años sigue sobre los escenarios, demostrando que incluso quienes han estado al borde del abismo pueden encontrar el camino de regreso. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.